Entonces, el marco interpretativo de este informe, a mi modo de ver, es incorrecto. Ahora nosotros estamos en contacto con Daniela Ibáñez. Ella es parte del centro Wenyang. Ella ve si en realidad dicen la verdad o no dicen la verdad, algunas publicaciones, y es presidenta de la Asociación de Somos Libre. Bienvenida, Daniela, a Exitosa. Hola, Karina, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Me llamó la atención este hilo que pusiste en Twitter, porque he leído el informe y lo que tú dices, que dice el informe, es verdad. Y has encontrado algunas inexactitudes, ¿no? Entonces le has pasado por el formato del fact-checking, ¿no? Es decir, esto no es totalmente verdad. ¿Cuáles son estas inexactitudes que has encontrado? Sí, a ver, para dar un panorama completo, como bien decías, el informe tiene este enfoque supuesto de revisar lo que son las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, mi enfoque en el fact-checking fue más bien de ver el marco interpretativo del informe, ¿no? Porque una cosa es hablar sobre los hechos explícitos que ocurrieron durante la protesta y otra cosa es lo que explica la protesta, ¿no? Y a mi modo de ver, el informe se extiende, más bien casi la mitad del informe tiene que ver con la interpretación de los hechos que devino en la protesta, y a mi modo de ver, esa interpretación genera bastantes omisiones, o las teorías sociológicas que utilizan para hacer esas interpretaciones son incorrectas, ¿no? Para hablar de un punto específico, por ejemplo, el informe se enfoca bastante en lo que podría ser lo que motivó la protesta, ¿no? Y el informe dice que la protesta fue motivada por rezagos económicos o problemas sociales, especialmente en el sur, ¿no? Tratando de entender, por ejemplo, que en el sur la pobreza o el rezago económico es lo que motivó la protesta, ¿no? Esto es incorrecto por varias razones, ¿no? Pero vamos a resumirlas así. En primer lugar, sabemos, ¿no?, que la protesta fue motivada por posiciones políticas, ¿no? Por ejemplo, el adelanto de elecciones, la renuncia de Dina Boluarte, inclusive la restitución de Pedro Castillo, una convocatoria a la Asamblea Constituyente, ¿no? Las motivaciones políticas estaban a la palestra. Y además, si es que uno se pone a revisar los datos económicos, no explican a carta cabal lo que sería la protesta, ¿no? Por ejemplo, si es que uno revisa el índice de desarrollo humano, este es menor en Cajamarca que Puno. Entonces uno podría decir, no, entonces en Cajamarca debieron movilizarse más que en Puno porque el índice de desarrollo humano es menor. Asimismo, por ejemplo, uno puede ver algunos datos académicos. Ahí explicaba o mencionaba la columna de Richard Webb en El Comercio que se dio hace un par de meses. Es muy buena, la recomiendo. Y acá explica que el desarrollo económico de Puno ha sido muy importante en los últimos 20 años. La pobreza se ha reducido a la mitad. Entonces esto no explicaría más bien por qué la población se moviliza. Entonces el marco interpretativo de este informe, a mi modo de ver, es incorrecto. Y además, en ese punto me quiero detener porque sí es toda una coyuntura que se arrastra de inestabilidad hace mucho tiempo, pero que no puede ser imputable solamente a Dina Boluarte, y esto se concluye en el impacto de el abuso de la fuerza, ¿no? Es decir, entonces todos los presidentes son culpables de esto, por último, ¿no? Entonces, pero tú enfrentas lo que dicen ellos a datos que ha colgado Richard Webb en esta columna, y también otro tipo de datos que veo que ha sacado de diferentes portales de transparencia. Pero no solamente es eso, ¿no? También empiezas este hilo con una afirmación que ellos hacen en este informe. Castillo era un profesor de escuela rural, outsider de la política. Sí, a ver, hay que reconocer ciertas cosas. Es cierto que el informe de la CIDH reconoce que hubo una transgresión constitucional a la hora que Castillo perpetúa el golpe de Estado. Eso sí se reconoce. Pero lo que yo sí observé
durante varias partes del informe es que se menciona se intenta interpretar el personaje político de Castillo como un outsider de la política, como un profesor de escuela rural, cuando nos quedamos muy cortos si es que solamente lo explicamos así, ¿no? Porque sabemos que Pedro Castillo tenía licencia para hacer sus actividades sindicales por lo menos 8 años antes de intentar o conseguir la presidencia del Perú. Además, no se puede decir que era un outsider de la política, porque muchos años antes, me parece alrededor de los 2000, cuando Toledo surge en la presidencia, Castillo se postuló como para alcalde de Alinguía, eh, como el partido Perú Posible, y además encabezó la huelga sindical de 2017 que tuvo, recordaremos, ¿no? Amplia presencia mediática. Entonces, si bien es cierto que Pedro Castillo no era un personaje tan conocido como eran los expresidentes o Exitosa. congresistas, no se puede decir que era una chave de la política porque había participado varias veces de la política. Claro, y aquí Entonces, tú has esta afirmación colocado, además es correcta. aquí tú has colocado precisamente esta propaganda que él hacía, ¿no? Con Toledo para ser alcalde de Anguía. Mira, ¿quién se iba a imaginar después de tanto tiempo los problemas que tendría después de corrupción en Anguía, precisamente esta municipalidad donde se había destinado tanto y tanto dinero? No sé si podemos subir un poquito más el tuit para que se vea esta. Yo no la había visto, esta propaganda con Toledo, y que marcaran pues un número con Toledo. Al Perú no lo para nadie. Mira, me llama mucho la atención Pedro Castillo, alcalde por Anguía. Hay que tener en cuenta que Daniela Ibáñez es analista político, y además nosotros lo que estamos analizando aquí es más bien las cosas, las inexactitudes que tú has encontrado en este informe. Ya se sabe que no todos son inexactitudes, como tú has dicho y has precisado, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sí hubo un golpe, ¿no? Pero hay inexactitudes y en eso te has basado. Estamos viendo las inexactitudes. Ayer, por eso yo presentaba tu entrevista diciendo que habíamos tenido todos los ángulos. Entonces, este es un ángulo y periodísticamente es relevante. Daniela, por favor, ¿nos puedes esperar un ratito? Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Regresamos contigo para seguir viendo tus hallazgos. Regresamos con Daniela Ibáñez. No se muevan, regresamos en Éxitos. Vamos a seguir analizando las inexactitudes que ha encontrado la analista política Daniela Ibáñez en este informe que ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Perú, ¿no? Sobre el tema de las protestas generadas durante el gobierno de Dina Boluarte. El informe dice: la negatoria de confianza a varios de los ministros del gabinete acentuó una fuerte confrontación con el Congreso. Tú aquí dices que existían razones. Sí, por supuesto. Como precisaba en el bloque anterior, de lo que peca el informe es de las omisiones, ¿no? Y acá se intenta, digamos, poner como el protagonista de la confrontación al Congreso, y más bien se subvalora lo que fueron los actos bastante cuestionables de parte del Ejecutivo, ¿no? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, ver un listado de los diferentes actos de corrupción que se dieron durante el gobierno de Pedro Castillo, especialmente creo que los más protagónicos fueron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con Juan Silva, y de Heiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Además, la labor del Congreso es fiscalizar al Poder Ejecutivo, ¿no? El informe quiere dar a entender, o su interpretación es que se abusaron de este tipo de figuras de control de poderes. Sin embargo, si es que no habían ese tipo de figuras de control de poder, estaríamos en una situación muy distinta a la que estamos ahora, ¿no? Inclusive la CIDH felicita al Perú por utilizar los canales de las instituciones democráticas como para poder hacer respetar nuestras instituciones. Sin embargo,
este tipo de afirmaciones contradicen este punto. Ujú. Muy bien, pero algunos estarán escuchando o nos estarán viendo y dirán, una cosa es hacer el control democrático y otra cosa es obstruir, pero claro, ya parece una pregunta un poco desfasada porque después de lo que sabemos de Pedro Castillo, de hecho, que dices, bueno, qué bien que se hizo porque el señor se sentó ahí a robar. Pero hay algunas personas que hasta este instante, según las encuestas, siguen creyendo en la desinformación que se plantó, abonó, se generó, dio frutos y creen que es una víctima. Sí, es preciso lo que dices, las encuestas, inclusive hay una encuesta del CPI de la semana pasada o de principios de esta semana que dicen que Castillo habría sido vacado injustamente o que Castillo no perpetró el golpe de Estado, ¿no? Lamentablemente acá hay una labor, ¿no? que debe hacer la prensa, que es difundir, digamos, lo que realmente sucedió. Además, respecto a lo que mencionabas del obstruccionismo, esta es una narrativa que Pedro Castillo y sus ministros utilizaban en los consejos de ministros descentralizados, en los que se gastó millones de soles o millones de dólares, en el que constantemente se hablaba en contra de la labor del Congreso, ¿no? Pero interpelar a un ministro debido a un acto de corrupción no es una labor de obstrucción, es una labor de rendir cuentas al poder. Si no, estuviéramos en una situación muy distinta a la de ahora. De acuerdo, porque ayer incluso algunas preguntas que se le hacían a los comisionados daban cuenta de la desinformación que hay en el exterior del país. Pareciera que Pedro Castillo era la víctima de de un golpe y que se había instalado una persona que no era parte de su plancha presidencial. Y Dina Boluarte es parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo y es lo que hay. Es lo que hay, pues, ¿no? Luego, hablas también que la protesta fue resultado de los agravios sociales y rezagos económicos de la población del sur. Eso es precisamente lo que nos explicaste al comienzo, porque, y citas pues precisamente Puno, que Puno sí ha crecido, pero cuando nosotros vemos, una cosa es crecimiento y otra cosa es que chorree, ¿no? Otra cosa es que la gente sienta bienestar. Otra cosa es que sus gobiernos regionales y que llegue el agua, el desagüe, que llegue pues la buena educación, que llegue la salud y lamentablemente esa desigualdad no se ha podido equiparar ni en Puno, ni en Cajamarca, ni siquiera en Lima. Pero sí han habido grandes avances. Nadie dice que todavía en el Perú hay mucho por hacer. Definitivamente todavía existe 40% de pobreza en Puno. Hay muchísimo por hacer. Hay que empezar por eso. Pero el estudio de Richard Webb sí es importante porque no solamente habla de crecimiento económico en sí, que a lo mejor para muchas personas esa cifra no significa absolutamente nada, sino que habla del impacto que ha tenido la vida de las personas, ¿no? Richard Webb habla de Producto Bruto por persona. Eso es qué tanto crecimiento ha sentido cada persona, ¿no? Si es que tú naciste en el 2000, ahora cómo te ven en el 2020, ¿no? Ese es más o menos el equivalente económico. Además también, y ese es un dato muy importante, es que dice que en el caso de Puno, no solamente ha habido crecimiento económico alrededor de una sola localidad. Por ejemplo, acá lo compara con el caso de Las Bambas, en Apurímac, que el desarrollo económico debido a Las Bambas, que definitivamente ha tenido efectos muy importantes en esta región, se han dado más que nada en las partes aledañas a Las Bambas. En el Puno no ha sido así. El crecimiento se ha dado de manera descentralizada. Esto es lo que dice Richard Webb. Y no solamente en lo que tiene que ver con un sector económico, sino también, por ejemplo, con más agricultura y con más desarrollo comercial. Y también de manera general, para extendernos más allá de Puno, lo importante de entender, y eso es también algo que se menciona en el reporte, que dice que el modelo extractivo en el Perú ha generado desigualdades. Este es algo que también se vuelve a reiterar en la conclusión. Y acá
también es bastante importante desmentir este punto, porque, y se puede ver desde varios ángulos, pero un dato que a mí me gusta mucho respecto a lo que es el modelo extractivo y por qué, digamos, por qué la minería sí trae progreso en el Perú, es por cada empleo directo generado por la minería, tienes 8 empleos indirectos generados en otro tipo de sectores económicos. Este es un dato que Diego Macera dio del Instituto Peruano de Economía. ¿Esto qué quiere decir? No solamente la minería beneficia, digamos, a los extranjeros o a las personas que trabajan para las minas, también, también ayudan a las localidades, a las regiones, porque acá el efecto indirecto sobre el empleo no es solamente sobre, digamos, otros rubros de grandes empresas, sino también hacia el pequeño empresario, ¿no? Aquel que tiene su cultivo agrícola, aquel que tiene digamos, le da servicio a la mina como contratista, todos ellos son beneficiados, especialmente la parte del consumo, es el efecto multiplicador, como se le llama en economía. Entonces, esa parte también la preciso Exitosa. en el hilo que mencionas de Twitter. Ajá, muy bien, y además todos sabemos que ellos pagan sus impuestos y además esto queda también en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales que deberían invertir como se debe. San Marcos es una de los distritos que tienen muchísima plata y que no ha hecho nada con esa plata. Es un ejemplo que se reitera y se reitera con el canon, ¿no? Entonces hay que ver también que la minería ahora está parada y qué vamos a hacer, de dónde vamos a sacar los impuestos. Eso va a generar más pobreza, lamentablemente. Estos son los hallazgos que ha tenido Daniela Ibáñez, analista política del Centro Wiñaj, y además son las inexactitudes que ella ha encontrado en la interpretación que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su análisis de la coyuntura que se dio durante las protestas en el gobierno de Dina Boluarte. Muchas gracias, Daniela, por estar aquí en Exitosa. Gracias, Karina. Un gusto estar con ustedes. Gracias.